Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este tiempo y por este momento, Señor. Y ponemos delante de ti, Señor Dios, esta palabra que vamos a compartir. Pedimos que tu palabra nos hable, nos enseñe y nos dirija en el nombre santo de Jesucristo. Y que tu perfecta voluntad se haga a través nuestro, Señor, y todo sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, el título de esta predicación es La palabra da testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, repita conmigo, la palabra da testimonio de Jesucristo. Y vamos a mirar, por favor, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Repitámosla de nuevo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema que estamos tocando este mes es la palabra de Dios. Amén. De pronto usted no lo había notado, yo se lo hago notar. Estamos viendo diferentes puntos sobre la palabra de Dios. Y nosotros empezamos viendo que la palabra es inspirada por Dios. Amén. Y esa inspiración quiere decir que es enviada, colocada, dicha para ser escrita por los santos hombres de Dios, para ser entregada al pueblo, para que sea oída, sea leída, estudiada y obedecida. Amén. Y tiene gran utilidad en la formación de los creyentes para que hagan la obra de Dios. Amén. O sea, eso es lo que nosotros vimos. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. Amén. Y esa utilidad tiene un objetivo: hacer que el hombre de Dios, hacer que el creyente, hacer que hombres y mujeres de Dios sean instrumentos útiles, perfectos, adecuados en las manos de Dios. Amén. Luego vimos la semana anterior que la palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser. La figura que utilizó el escritor fue espada cortante de dos filos. Amén. Dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la espada de un filo, como les explicaba, corta. Entonces, por ejemplo, la katana japonesa, ella, cuando el samurái da el sablazo, corta a su oponente, lo puede hasta partir en dos, ¿sí? Pero la espada que usaban los soldados romanos, esa espada tenía dos filos, y ellos daban ese tajo y ponía al descubierto todo el interior del oponente, ¿sí? Por eso el apóstol, el escritor, dice, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, la palabra de Dios nos permite entender qué hay en nuestro interior. Si la intención de nuestro corazón es fruto de nuestras emociones o es fruto de la relación con Dios, o sea, la parte espiritual. Amén. Si eso que quiero hacer agrada a Dios o solamente me agrada a mí. Y eso lo descubre la palabra de Dios. ¿Qué intención es la que tengo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Amén. Entonces la palabra de Dios me pone en evidencia lo que hay en mi corazón. Amén. Así de tremenda es la palabra. Dice, es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios no es estática, no son versitos o escritos estáticos. Cuando usted lee esta palabra, cuando usted escucha esta palabra entra en usted y hace algo en usted. Amén.
es viva. Y usted no puede ser indiferente a la palabra, o la acepta o la rechaza. Amén. Así era el asunto con el Señor Jesucristo. Él predicaba la palabra y donde llegaba el pueblo se partía en dos. Es el Mesías. ¿Cuál Mesías? Ni que nada. ¿Sí? No dejaba indiferente. Pero la palabra de Dios producía una reacción, ponía en evidencia lo que había en el corazón de las personas. Si había aceptación y sometimiento a Dios o había rebeldía. Y la palabra de Dios nos puede permitir descubrir las intenciones de otros. Usted si estudia con juicio la palabra de Dios, si yo la estudio con juicio, por eso está invitado los viernes los hombres. Pronto las mujeres organizaremos un día para también comenzar con la palabra de Dios. Amén. Ustedes dirán, el pastor nos discrimina. No, es que entre hombres nos entendemos más, hermanas. Déjenos entendernos, comprendernos y ya pasamos a hablar con ustedes. ¿Listo? Entonces, puede suceder, hermano, que usted estudiando juiciosamente la palabra de Dios entienda cuál es la intención de otra persona. Discierna. Amén. Y de pronto se las da muy espiritual y usted dice, un momento, esto que dijo aquí, ¿qué fue? Sí, hay veces algunos maestros de la palabra salen con alguna cosita salida de tono. Y si uno no está atento a lo que no atento a lo que dice él, atento a lo que dice la palabra de Dios, uno no puede identificar ese fallo. Amén. Entonces usted está pendiente y usted dice, un momentico, ¿qué fue lo que dijo él? Mi papá era uno que estaba escuchando las prédicas y decía, un momentico, ¿qué fue lo que dijo este pastor? No, eso no está en la Biblia, Rafael. Lo que está diciendo este señor no está en la Biblia. Y mi papá no se la pasaba pegado a programas de hemos desenmascarado al pastor tal, mire lo que dijo. No se la pasaba pegado a eso. Hay gente que se la pasa pegado a esos programas buscando desenmascarar herejes. Y lo único que desenmascara a alguien y sus intenciones es la palabra de Dios. Amén. Y no solo predicadores que tengan alguna equivocación en un momento, sino también personas, amigos. De pronto un amigo que usted de hace años que no vea y de pronto usted se lo encuentra y de pronto se lo encuentra muy seguido y de pronto a usted se le prendió el sentido arácnido. Se erizó como Amparo Grisales. Digo, ¿aquí qué pasó? ¿Este señor qué? Pero esa reacción suya no fue producto del instinto, sino de la palabra. O sea, usted, de conocer la palabra, usted puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Amén. Y usted puede entender, y ya después usted se da cuenta que si era cierta, no su corazonada, sino la advertencia de la palabra de Dios. Amén. Hay un ejemplo, cuando los bomberos entran a un lugar, entonces ahí está el encargado, el que está dirigiendo esa cuadrilla de bomberos, y está todo el lugar en llamas, y todos ellos comienzan a hacer su trabajo para ir mitigando las llamas, y para que la estructura del edificio no se caiga, y están ellos trabajando, cuando de pronto el jefe llega y dice, salen todos de aquí inmediatamente, y salen todos, y apenas sale el último, una llamarada barrió el pasillo, y todos comienzan a mirar al jefe. Uy, qué intuición, uy, qué instinto. Lo que pasa es que como lleva años de bombero, entonces él puede ver señales que otros más nuevos no ven. ¿Sí? ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces él comenzó a ver que de pronto el humo se comenzó y se escondió en una puerta. De pronto comenzó a calentarse otra cosa. Entonces dijo, entonces en su interior
En todo su entrenamiento llegó la advertencia, viene una bola de fuego. Salgan todos de, entonces él salen todos de aquí. O sea, por su constante trabajo apagando incendios, pudo discernir lo que se venía. Amén. Entonces, de su constante estudio de la palabra, usted puede identificar su propia intención de corazón, pero también la de otros. Amén. No quiere decir que usted ande sospechando que llegó el vecino y usted abrió la Biblia. No. Es algo que sencillamente pasa y que Dios le advierte al momento. Amén. O que usted esté andando así, es que no quiero gritarle a mi mujer, por eso estoy andando en puntitas. Tampoco. ¿Sí? Ya sabe usted que por la palabra de Dios debe tratar a su esposa como vaso más frágil. Amén. Amén. Los hombres, ¿por qué me quedan callados? ¿Sí? Amén o no amén. Amén. Ya sabe la esposa que debe respetar al esposo. Amén. Ay, se me quedaron calladas las damas. Amén o no amén. Y ya saben los hijos que deben obedecer a los papás. Amén. Amén o no amén. Amén. Yo soy hijo, amén. Yo me acuerdo de una película que llegó un general, no, un coronel. Le dio una orden a un soldado y el soldado puso cara de que no le gustó. Y el comandante puso el oído así. Y el soldado dijo, sí, señor, como chupando limón. Hermanos, así no sepa limón, amén. ¿Cierto? Porque lo dice la palabra de Dios. Amén o no amén. Eso. Entonces uno con la palabra de Dios se identifica. Es más, a Dios le permite a uno conocerse, porque a Dios sí nos conoce. Amén. Pero en el caso del día de hoy, amados hermanos, la palabra no solamente es inspirada por Dios y forma al creyente, no solamente hace conocer al creyente lo que está en su interior, sino que esa misma palabra da testimonio de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dijo esta palabra? Resulta que como cosa rara, cuando el Señor Jesucristo hacía un milagro o daba una enseñanza, siempre se le levantaba el club de atacadores, ¿no? En internet le dicen los haters, ¿sí? Entonces, que cualquier cosa que dice uno, sale un tipo que no le gustó y sus 50 amigos imaginarios. Sí, o sea, son un poco, se gana uno un enemigo y 50 cuentas falsas que dicen, sí, es cierto, usted es esto. ¿Sí? Y eso le pasaba al Señor Jesucristo, pero no en internet, sino en vivo y en directo. En vivo y en directo le decían que no creían en Él, que Él era un falso profeta, que Él no era el Mesías, que quién era el que podía avalar lo que Él estaba diciendo. Amén. Y resulta que el Señor le responde de la siguiente forma. Si miramos le preguntan quién es el que da testimonio de usted. Miremos lo que dice el versículo 32, por favor. Está hablando de los que dan testimonio, porque él inicialmente había dicho que aunque el testimonio de él era válido, que el testimonio del Señor Jesús era válido, entonces, porque él no buscaba su gloria, sino la del Padre, resulta que el Señor Jesucristo dijo que Juan el Bautista daba testimonio de él. Juan 5:32 y al 33. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces él comenzó a decirle, mire, ustedes enviaron mensajeros a Juan a preguntarle quién era él. Y él dijo que no era el Mesías. Él dijo que el Mesías iba a ser uno
que él no era digno de desatar la correa de su calzado y que iba a ser bautizado con el Espíritu Santo. O sea, Juan dio testimonio. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. O sea, él dio testimonio de Jesucristo y a Juan lo respetaban como profeta. Entonces, ¿cómo era posible que no aceptaran el testimonio de Juan? Era lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. También en el versículo 36 le dice otra cosita. Dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Amén. Entonces, el Padre me envió. A ver, ¿quién lo respalda? Las obras que yo hago de parte del Padre. Y él decía que esas obras que él hacía eran las mismas obras que él había visto hacer al Padre: sanar enfermos, levantar muertos, que se convirtieran los pecadores, que los ciegos vieran, que los cojos caminaran, que los leprosos fueran limpiados. Usted lee en el Antiguo Testamento milagros y ve que son los mismos milagros que está haciendo el Señor Jesucristo. O sea, las mismas obras que vio Jesús hacer al Padre son las mismas obras que está haciendo Jesús de parte del Padre. Amén. Y esas obras dan testimonio que el Padre lo envió. Entonces, ¿y ustedes creen en el Padre, cierto, señores judíos? Sí, claro. Entonces en el versículo 37 él llega y los remata y les dice: y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En 2 ocasiones el Padre habló desde el cielo a Jesús en presencia de la multitud. El Padre dio testimonio de Jesús, audible. Jesucristo estaba orando y dijo: Padre, glorifícame delante de la gente. Y el Padre le dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Desde el cielo respondió una voz. Y la gente dijo: ¿habló un ángel? No, habló Dios. No, eso fue un trueno. O sea, oyeron a Dios y se hicieron los orongos. Habló el Padre. El Padre le dijo a los apóstoles, a los discípulos: este es mi Hijo amado, del cual tengo contentamiento. A él oíd. Oyeron la voz del Padre. O sea, estamos hablando de gente que escuchó. Entonces ya llevamos ¿cuántas cosas que dan testimonio? Juan el Bautista, en quien creían, las obras del Padre. O sea, ellos en el Antiguo Testamento leían esas obras y las estaban viendo frente a sus ojos. Tercero, el mismo Padre. Y cuarto, que es nuestro tema, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios da testimonio de Jesús. Amados hermanos, ¿hasta ahí vamos entendiendo? Entonces el Señor Jesucristo les estaba diciendo: mire, esto da testimonio de mí. Y el versículo 39, por favor, perdón, el versículo 40, Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. O sea, él les estaba llamando la atención porque había cuatro que daban testimonio acerca de Jesús. Juan el Bautista, las obras que Jesús hacía de parte del Padre, el propio Padre Celestial y la palabra de Dios. 4 testigos. Amén. Y los judíos resolvían todo por el testimonio de 2 o 3. Y tenemos presente 4. Y él podía decir: y ustedes conocen mi testimonio, ninguno me puede redarguir de pecado. Puedo dar mi testimonio a mi favor y ese testimonio es válido.
Pero para bendición de ustedes, doy 4 testigos más. Amén. Entonces, el propósito era que la gente se acercara a Jesús a tener vida. Pero ni así. Entonces, vamos a explicar en detalle qué es lo que le quiso decir el Señor Jesús a estos hombres que le estaban refutando, y por extensión a nosotros. Amén. Recuerde que la palabra siempre tiene destinatarios. El Evangelio de Juan es universal. No fue pensado inicialmente ni para romanos, ni para griegos, o para hebreos, judíos. Fue pensado para todos. Pero aquí el Señor Jesucristo se está dirigiendo a un grupo de judíos que le refutan, que se le oponen. Pero sus palabras han llegado hasta nosotros por una razón. Y vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de estas palabras. Primero, escudriñar las Escrituras. Amén. Vamos a Juan 5:39 para tenerlo de referencia. La palabra escudriñar viene de una palabra griega que se pronuncia ereunate, ¿sí? Ereunate. Y significa buscar, investigar y examinar cuidadosamente. Ponga detalle en el cuidadosamente. O sea, no es una investigación por encima. Es una investigación a profundidad. Amén. O sea que usted va a averiguar todo hasta el último detalle. Y le cuento algo sobre la Escritura. Uno no llega al fondo nunca. Uno no llega al fondo nunca. Uno comienza a escarbar y a escarbar y a escarbar y a escarbar. Y parece que no hubiera forma de llegar al fondo o llegar al final de la veta. Es muy rica en detalles la palabra de Dios. Amén. Pero había un detalle que el Señor Jesucristo quería que encontraran. Ese detalle era sobre Él. Él les estaba diciendo: escudriñen las Escrituras. ¿Con qué fin? De encontrarlo a Él en ellas. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos anima a que debemos estudiarla. Y este verbo, si usted mira aquí con detalle, termina en una letra D. Ese es un verbo en forma imperativa. O sea, es una orden. Es una orden. O sea, los traductores, yo les hablé la semana pasada de los traductores de la Biblia, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en los traductores de nuestra Biblia en español, de esta versión, ellos vieron que este verbo se debía traducir en forma imperativa, una orden. Estaba hablando el Señor Jesucristo y Él estaba dando una orden. O sea que no solamente aquellos contradictores de Él que estaban frente a Él eran los que recibían este mensaje, sino nosotros. Es para nosotros este mensaje. Y la orden del Señor es clara: estudiemos la palabra de Dios. Amén. Entonces, los contradictores del Señor Jesucristo tenían que mirar y estudiar la Escritura. Tenían que volver y repasar el texto, porque no se habían dado cuenta que en lo que habían leído hablaba de Jesús. Prácticamente el Señor Jesucristo los mandó a estudiar. O sea, no sé si ustedes han visto las peleas donde lo mandan a estudiar a uno. A usted le falta leer, vaya a leer libros. No, eso no se lo inventaron los comunistas. Los comunistas son los que lo mandan a leer a uno. Los ateos, los revoltosos.
que hay una discusión, es que a usted le hace falta leer más, vaya a leer. El primero que mandó a leer fue el Señor Jesucristo. Y mandó a leer a sus contradictores: escudriñen las Escrituras, lean de nuevo la Biblia. Amén. Porque si la hubieran estudiado en serio, no estarían refutando al Señor. Amén. Si usted y yo estudiamos la Biblia en serio nos pegamos con el Señor. Amén. Si la estudiamos en serio, no importa si usted es un teólogo, si usted lleva años conociendo la palabra, si desde niños se la leyeron, no importa si la comenzó a leer hoy. Si usted quiere tener una vida consagrada con el Señor, necesita meterse a estudiar la palabra de Dios. Amén. Y hay que hacerlo personalmente. Inicialmente usted comience a leer la Biblia y saque notas, escriba, tome detalles. Eso hacía yo cuando comencé. Ahora, eso hago cuando voy a sacar un sermón, voy a algún tema, cuando me están enseñando la palabra, tomo notas, ¿sí? Pero así no tenga usted el privilegio de enseñar aquí, si así Dios no lo llame a usted, porque algunos llaman, otros no, Dios sabe, pero así no tenga el privilegio de pararse y compartir la palabra a un grupo de personas, siempre estúdiela. Siempre tome notas, siempre tome apuntes, porque eso le va a servir a usted, porque en algún momento usted le va a hablar a alguien lo que dice la palabra de Dios. Está escrito esto para su problema, está escrito esto para su necesidad. Jesucristo el Señor dice esto para su circunstancia. Amén. ¿Y eso dónde está? En la Biblia. Ahí está en la Biblia. Amén. Mire lo que dice Salmos 1:2, por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar, el verbo hebreo o la palabra hebrea que se usa para meditar, traduce rumiar o digerir, como un rumiante o como hacen las vacas. Entonces la vaca llega y mastica, y mastica, y mastica, y mastica, y mastica, y uno ve que no paran de masticar, paran comiendo chicle, ¿sí? Y es porque comen, digieren, vuelven y sacan mastican y vuelven y digieren, mastican y vuelven y digieren, hasta que queda completamente picado el alimento, lo recibe su estómago principal y es digerido por el cuerpo, ¿sí? Entonces por eso ellos hablaban de meditar de esa forma, que ellos leían la palabra y tenían que leerla y volverla a leer, y la recitaban y la pensaban y preguntaban, pero ¿qué quería decir esto? ¿Qué quiso decir el Señor? Y volvían a leerlo y a leerlo y a leerlo hasta que la palabra se hacía parte de sus vidas. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea que se la pasa comiendo palabra, leyendo palabra. Me gusta la palabra, amén. O sea, la palabra de Dios no es porque le toque leerla, me encanta, amén. Hay veces, hubo un tiempo, no sé si ahora sigue lo mismo, pero digamos, los niños y adolescentes solo tenían una cosa en la cabeza hace unos años: Nutella. Si va al de uno, traiga Nutella. Si va al supermercado, traiga Nutella. Y garantizado que ese tarro desaparecía. ¿Y qué había dentro del tarro de Nutella? Chocolate. Chocolate como si no hubiera mañana. ¿Sí? Yo a una amiguita le decía a la señorita Nutella, porque eso era feliz, 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 tragando eso. Era su delicia. Ahora imagínense que en vez de Nutella sea Biblia. Los profetas decían, su sabor es más dulce que la miel. Era dulce a mi paladar, aunque algo amargo a mis entrañas. O sea, por lo fuerte del mensaje. Hay veces que de pronto caía pesado, pero tenía que probar la palabra de Dios porque era una delicia. No importa que me caiga pesado, pero yo le hago. Mi hijo, no tome chocolate.
son las 10, pero tengo un hambre, a mí me gusta el chocolate. Entonces la señora tiene que dormir con una pinza. Entonces le gusta el chocolate. Bueno, entonces soporte el chocolate en la sala, yo no. Amén. La mujer va a dormir y el marido le dice, pero amor, manzanas a esta hora, y es que tengo antojos. El tipo se desmaya. ¿Qué tal que la señora le diga, mi hijo, es que tengo unos antojos? ¡Ay! ¡Pa! Viene el segundo, viene el tercero. ¡Ah! No tenía antojos por aquellos temas, no, es que quería comerse esa manzana que le parece deliciosa. Amén, hermanos. Entonces la palabra de Dios tiene esa característica. Y eso es la base de nuestro estudio. A la palabra hay que estudiarla. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo le dijo a estas personas, a vosotros, vamos de nuevo a Juan 5:39, dice, a vosotros os parece, ¿sí?, que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. El Señor estaba de acuerdo con ellos. Para el judío promedio, la ley y los profetas eran palabras de vida. Amén. Y el Señor estaba de acuerdo con ellos, claro, si Él es el inspirador de la palabra, Él es la palabra viva de Dios, el verbo de Dios. ¿Cómo no va a estar de acuerdo? Solo que sus contradictores no lo sabían. Les digo, la palabra de Dios es viva. Amén, eso lo vimos la semana anterior. La palabra de Dios tiene vida. Amén. Miremos lo que dice Proverbios 4 del 20 al 22. Dice así: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina mi oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son ¿qué? Vida, diga conmigo, vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Vida, la palabra de Dios es vida al que la halla. En eso estaban de acuerdo el Señor Jesucristo y los judíos. O sea, la palabra de Dios es vida. En la palabra de Dios hay vida eterna. Encuentran la vida eterna. Amén. Y el Señor lo remata con lo siguiente: porque la Escritura da testimonio de Jesús. Eso sería el último punto. El primero que vimos es que debemos escudriñar la Escritura. El segundo es que hay vida eterna en la palabra. Y el tercero, la palabra da testimonio de Jesucristo. Él les estaba diciendo, sí, escudriñen la Escritura, estudienla en detalle. A ustedes les parece que hay vida eterna en ella, y es cierto, porque la Escritura da testimonio de mí. Y recuerden, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. A través de Él tenemos la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo a los religiosos que la Escritura era la que daba testimonio de Él. Amén. Y miremos lo que dice Juan 1:45. Felipe llamó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren lo que estaba diciendo Felipe: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Amén. De quien da testimonio la Escritura. Amén. Gloria al Señor por eso. Amén. Los discípulos proclamaron que la Escritura habla del Señor Jesucristo, da testimonio de Él. Amén. La Escritura proclama que Jesucristo es el enviado del Padre, el Mesías. El Mesías quiere decir el ungido por Dios, el escogido, el elegido. Amén. Y de Él da testimonio la Escritura. Mire lo que dice Isaías 53:5, por favor, que es un buen ejemplo del tema.
El profeta Isaías es tan preciso en sus observaciones acerca de Jesús que casi que le dicen el quinto evangelio. Y el profeta Isaías existió 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Solamente piense en ese detalle. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Esa es una parte de todas las descripciones que da el profeta Isaías en ese capítulo acerca de la obra de Jesucristo. Amén. Esto lo dijo del Señor Jesús, y como les dije, 800 años antes. Es como si hubiera ido en visión y prácticamente es como si así hubiera pasado. Fue en visión y relataba lo que estaba viendo. Y él decía: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue. Claro, él estaba viendo todos los azotes, todos los golpes que le estaban dando al Señor. O sea, la visión fue sobrecogedora. Estaba viendo llagas por todas partes y estaba entendiendo que el Señor Jesucristo estaba llagado para sanar, para darnos sanidad. Amén. Y estamos hablando, vuelvo y digo, un profeta que vivió 800 años antes de Jesús. Tremendo. Moisés también habla de Jesús. Cuando desde el Génesis, o sea, Moisés es el autor del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y él escribió el relato del Génesis. Y en el relato del Génesis, el Señor promete que va a enviar a alguien que ponga su pie sobre la cabeza de la serpiente. Estaba prometiéndole a Adán y a Eva y a sus descendientes que iba a enviar un Salvador. Entonces, desde esa época, Adán y Eva y sus descendientes comenzaron a esperar al Salvador. Adán y Eva se reunían con sus hijos y les decían: nosotros pecamos contra Dios, fuimos desobedientes contra nuestro Creador, pero Él nos prometió que iba a enviar un Salvador, alguien que iba a poner su pie sobre la cabeza de la serpiente que nos engañó. Y eso pasó de generación en generación hasta llegar a Moisés, que escribió todo el relato. Y eso llegó hasta nuestros días. Y eso estaba en los días de Jesús. Esta palabra dio testimonio. Desde esta palabra hasta la última palabra que dijo el profeta Malaquías, la ley y los profetas dan testimonio de Jesucristo el Señor, de que Él es el Señor, de que Él es el enviado del Padre para salvar la humanidad. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos la evidencia de la Escritura. El Señor Jesucristo le relató 4 evidencias a los judíos y podía relatarles la quinta, su propio testimonio, que no aceptaban. El testimonio de Juan el Bautista, que los judíos respetaban, pero se negaban a aceptar a Jesús. Amén. El testimonio de las obras del Padre hechas por Jesús. El testimonio del Padre, proclamado por el Padre, hablando de Jesús. Y el testimonio de las Escrituras, que hablan de Jesús. Y ellos no querían ir a Jesús. Amén. Esa es una advertencia para nosotros. La palabra de Dios nos habla claramente de nuestro Señor y Salvador. Nos insiste: crea en la obra de Jesús. Ahora, con más veras, el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, habla de Jesús. Amén. Habla de Cristo. Entonces, amados hermanos, como le dijo Dios a través del salmista al pueblo de Israel: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Está el testimonio de la palabra, no lo rechace.
No lo rechace, hermanos. No lo rechacemos. Aceptemos el testimonio de Jesús y escudriñemos las Escrituras para encontrarnos con nuestro Señor a través de ellas. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Gloria a Dios, hermanos. Levante sus manos a Dios y dígale: Señor Jesucristo, yo quiero conocerte a través de la santa palabra. Señor, la palabra da testimonio de ti. La palabra nos enseña acerca de ti, Señor. Queremos aprender más y más de ti, más de tu santa palabra, más de ti, Señor Jesucristo, Rey de toda gloria. Queremos conocer más de ti. Queremos aprender más de ti, Señor Todopoderoso. Queremos glorificarte más, Señor. Queremos honrarte y adorarte. Queremos honrar, glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Dígale: yo quiero conocerte, Jesús. Señor, la palabra me da testimonio de ti. Permíteme conocerte, Señor Jesús. Dígale al Señor. Dígale al Señor: yo quiero conocerte. Aleluya. Aleluya, Señor, quiero conocerte. Mi orgullo me sacó del jardín. Cante conmigo. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque tu amor, Señor, porque tu amor no se compra ni se merece. Tu amor es un regalo, de gracias te recibe. Quiero conocer a Jesús. Dígale al Señor: quiero conocerte. Y quiero conocer a Jesús. Quiero conocerte, Rey. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. 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 Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Sí, Señor, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Oh, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, oh, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre
millares y millares. Dígale al Señor, mi amado es el más bello entre millares y millares. Señor, permítenos conocerte más. Decir como la Sunamita decía. La Sulamita decía de su amado el Rey: mi amado es más hermoso que todo. Es más hermoso que el más hermoso de los hombres. Mi amado destaca entre millares. Señor, permítenos conocerte a ti y decir: mi amado es el más hermoso, mi amado es el más bello, mi Dios es el más grande, mi Señor es el más poderoso, el único. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Dígale al Rey: mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Señor, permítenos conocerte. Permítenos conocerte, Señor, a través de tu santa palabra, Señor. Y permítenos dar testimonio de ti a través de tu santa palabra, Señor Dios, porque también queremos ser testigos de ti. ¿Qué testimonio da de que Jesucristo es real? Él me cambió, Él me salvó, Él me liberó, Él hizo nueva mi vida, Él es mi Rey, aleluya. Queremos dar testimonio de ti, Señor, de tu obra gloriosa, oh Rey Jesús. Queremos proclamar tu grandeza, queremos proclamar tu poder y tu gloria. Queremos proclamarte, Rey, proclamarte, Señor. Oh, Padre, permítenos dar testimonio de nuestro amado Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Todopoderoso Dios. Amén.
Amén. Denle un aplauso al Señor poderoso. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga.